Toda la inspiración que necesitas, nosotros la tenemos. La H que te inspira. Síguenos en Pinterest de El Heraldo. Estamos de regreso con más información en este reporte H y ahora vamos a tratar a fondo un tema muy importante que es el delito de aborto forzado. ¿Tú sabes qué es? Bueno, pues para ello está con nosotros esta tarde la licenciada Paulina Hernández Torruco, quien es vocera de UNA, además de abogada y maestrante en ciencias jurídicas e investigadora de neurociencias aplicadas al derecho. Licenciada, ¿cómo estás? Bien, gracias por el espacio, Blanca, porque hoy vamos a hablar de algo que casi no se cuenta. Justo. Y que es toda la violencia que están afrontando muchísimas mujeres en nuestro país y que suele ser el último paso, el aborto forzado, pero detrás hay muchísimo más. Totalmente, licenciada. Cuéntame un poco qué han investigado ustedes justamente en UNA para que hoy estemos hablando de este tema tan importante del aborto forzado. En otras ocasiones nos has explicado un poquito qué es las diferentes modalidades, en qué estados de la República es donde más se comete, incluso pues que este es un cúmulo de muchas violencias que lamentablemente las mujeres vivimos en algunos momentos de nuestra vida que termina justamente con este delito del aborto forzado. Sí, pues mira, la continuidad que hemos dado, como bien lo dijiste, hemos estado explicando desde qué es el aborto, cómo se comete, pero hoy queremos enfocarnos en esta violencia extrema que acarrea el aborto forzado. Claro. En el debate público escuchamos mucho aborto sí, aborto no, y ahorita hay algunas iniciativas para despenalizar esto. Pero si quitamos totalmente el delito de aborto, lo que estamos haciendo es invisibilizar a muchísimas mujeres que han sido violentadas y que sí querían tener a sus hijos. Y en este sentido, licenciada, tú nos has dicho en reiteradas ocasiones que es urgente mantener este delito del aborto, sobre todo en el Código Penal. Así es. ¿Por qué es importante esto? Mira, podemos observar que es un delito que casi nunca viene solo. Claro. O sea, es una cadena de violencia y este suele ser el último eslabón. Podemos encontrar que en estos casos tenemos desde violencia psicológica, física, emocional, violaciones, lesiones para las mujeres, tentativas de feminicidios e incluso el feminicidio, ¿no? Entonces, el hecho de que esto esté en el Código Penal es un mensaje social que dice que las mujeres tienen derecho a esta protección. Si nosotros lo quitamos por completo, lo que estamos haciendo es darle un pase a estos delincuentes que, como vamos a ver en esta plática, la mayoría son hombres y que atentan contra la vida no solo del producto que está en el vientre, sino también de la propia mujer. Totalmente, licenciada. En este sentido, ¿cuál es la diferencia entre un aborto y el aborto forzado? Ok, el aborto puede ser autoprocurado cuando la mujer decide ella que suceda y realizarlo por sí misma. Puede también participar un tercero, pero con su consentimiento. Aquí el punto que lo hace tan distinto es que la mujer no desea terminar con el embarazo. Claro. O sea, sin importar cuáles sean las circunstancias que envuelven a esa situación de su embarazo o cómo se dio esa vida en concepción, la mujer ha tenido esa valentía y tiene la decisión de continuar con su embarazo. Y un tercero, como hemos visto en otros programas, hombre o mujer, ha decidido quitarle esa posibilidad de ser madre. Claro que por eso hoy pues hay muchas personas, pero sobre todo muchos hombres en prisión por este delito de aborto forzado. Sí, así es. Podemos ver que actualmente, según las cifras que tenemos, son 80 hombres que están en prisión versus 8 mujeres, ¿no? Eso nos da a entender que la mayoría de las veces este delito viene por parte de hombres que han estado violentando a la mujer desde mucho tiempo antes y que lo que tratan de hacer es eludir las consecuencias de sus actos y sobre todo también esconderlos, ¿no? Muchas veces hay situaciones de violencia intrafamiliar que se quedan calladas y la forma más sencilla de que esto siga así, sin que nadie se dé cuenta, es forzar a las mujeres a abortar. Totalmente. ¿Quiénes cometen? Ya nos decías hace unos momentos que son mayoritariamente los hombres, pero también hay otras mujeres que están involucradas en el aborto forzado, pero ¿quiénes cometen más este tipo de delitos? Me refiero al parentesco con las mujeres. Mira, desafortunadamente hoy platicaremos 2 casos en donde el núcleo familiar es donde se encuentran estos agresores. Tenemos un caso donde es el padre y otro el padrastro, ¿no? Hemos visto que sí son muy pocas mujeres las que inducen a otras a abortar y casi siempre hay un tema
sentimental por ahí, como analizamos en la mesa pasada, ¿no? De que alguna rivalidad por ahí, pero la mayoría son hombres. Claro, y en este sentido hay dos casos importantes que ustedes han investigado de manera muy puntual. En una que es el caso de este papá que tú nos decías que se realizó o que se llevó a cabo en Chiapas, y luego hay otro caso también pues muy alarmante en Guanajuato. Licenciada, cuéntame de estos dos casos que ustedes han estudiado. Mira, lamentablemente en Chiapas tenemos ya el conocimiento porque la sentencia es pública. Este señor fue condenado a 23 años, pero lo que podemos apreciar es que era la segunda vez que hacía abortar a su propia hija. También abusaba de otra de sus hijas. En esta segunda ocasión, el producto, pues fuera del vientre, nace vivo, respira. En el expediente se ve con muchísima delicadeza, ¿no? Pero se aprecia el dolor cuando dicen, no, es que está respirando, hay que matarlo, ¿no? Qué fuerte. Y después lo que viene es ocultar los restos. Entonces, algo muy importante aquí es que sin importar cuáles son las condiciones que rodean, es una decisión de la mujer, porque además de toda la violencia que había vivido sistemáticamente, ¿no? Esta niña dentro de su hogar, Claro. el que no te den una posibilidad a ti de opinar de tu propio cuerpo es algo gravísimo, porque entonces el cerebro no lo registra como un procedimiento médico, como algo más, sino como un trauma que no solo deja secuelas a nivel físico, sino también a nivel emocional, Blanca. O sea, te están afectando de manera triple, o sea, en tu físico, en tus emociones y en tu psicología a largo plazo. Además de, claro, el duelo de perder al producto que estaba en el vientre. ¿Sabemos cuántos años tenía esta pequeñita a la cual el papá en 2 ocasiones ya la había pues forzado a abortar? Mira, como son datos sensibles, cuando las sentencias son públicas suelen ocultarse estos datos. Pero era menor de edad. Era menor de edad, exacto. En el otro caso sí podemos desprender el de Guanajuato, más o menos la edad, porque también se está penando a este hombre por violación espuria. Entonces, ¿qué es esto, la violación espuria? Es una modalidad de la violación en donde la persona no tiene la edad o la capacidad para resistir. Y aquí sí podemos saber que era de 14 años o menor, ¿no? Porque así está tipificado en ese estado. Y aquí, tristemente, también es alguien muy cercano, es el padrastro quien abusa de esta chica. Y cuando se dan cuenta en una revisión médica de que ella está embarazada, él también la forza a tomar pastillas, misoprostol, que es otra problemática, ¿no? Sí. Que hoy en día está tan a la mano que lo que hace es invisibilizar estos casos tan trágicos, ¿no? Entendemos que en el debate público se habla de la libertad sexual de la mujer y demás, pero estamos dejando de lado todo esto y la regulación de estos medicamentos que nos llevan a con tanta facilidad hacer abortar a una mujer. Totalmente, licenciada. Tocaste un punto muy importante sobre este medicamento, que incluso pues hay manuales en internet de libre acceso para saber exactamente cómo suministrarlo cuando estás embarazada y cuando quieres terminar con con este proceso. Y en ese sentido te quiero preguntar, ¿cuáles son los métodos por los cuales pues estas pequeñitas, estas mujeres son forzadas a abortar? En estos momentos me decías que por medio de la toma de una pastilla, pero hay otros métodos. Claro. También hay inyecciones y sobre todo en la práctica mexicana se da mucho esto de los test, ¿no? Sobre todo en regiones que sí son más vulnerables. Y es una práctica reiterada que además produce... ¿No es peligroso? Muchísimo, ¿no? Totalmente. Y el problema es que empezamos a normalizar la violencia en todos los aspectos, Blanca. Ahorita que tuvimos esta ola de violencia en el país, ¿no? Algo muy importante que tenemos que ver y que estos casos nos reflejan es que la violencia que explota en el entorno social comienza en un hogar. Sí, cuando alguien aprende que puede ser dominado o dominar al otro. Y lo que hace más tarde es solo reflejarlo afuera, ¿no? Claro. Por supuesto, qué importante esto que dices, licenciada. Hace unos momentos también mencionabas un punto fundamental, que son estas secuelas que pues acompañan a la víctima durante muchos años de su vida cuando son pues forzadas a abortar. Tú has estudiado mucho justamente la psicología, la neurociencia aplicada al derecho. Cuéntame un poco qué pasa por la mente de esta mujer que es pues obligada a abortar, pero también qué pasa por la mente de estos hombres que las obligan a abortar. Mira, la realidad es que cualquier aborto,
sea voluntario o forzado, tiene consecuencias porque tenemos desde el minuto 1 en que se da el embarazo una segregación de neurotransmisores, de cambios en el cuerpo, que si son cooptados de golpe, o sea, generan pues un desbalance claro. en la neuroquímica del cerebro, ¿no? Entonces, independientemente del factor psicológico y de lo fuerte que tú puedas ser y de la mentalidad o el concepto que tengas del aborto y de la vida, hay una respuesta física, porque somos seres humanos y que es ineludible. Además de esto, se ha visto que las mujeres que atraviesan el trauma de ser forzadas tienen cambios en su cerebro, o sea, en lo que es la memoria, en la capacidad de el habla, en la capacidad de desarrollarse en el trabajo. Vemos que hay muchísimas consecuencias negativas para estas mujeres. Y, ¿sabes? Yo creo que un punto importante es que también la psicología que estudia a estos hombres nos dice que tristemente también son hombres que han sido violentados a su vez Claro. y que lo que hacen es seguir reproduciendo esta Normalizaron cadena. la violencia. Exactamente, lo cual es muy triste y por eso urge visibilizar estos casos. Totalmente. En este sentido, licenciada, por ejemplo, una persona cuando pues se somete a este, no sé si llamarlo trauma, después de que la forzan a abortar, ¿cómo puede salir emocionalmente de este momento de vida tan complicado? Mira, es muy importante primero hablar del duelo, ¿no? Claro. Porque hay que diferenciar. Hoy en día tenemos muy claro por parte de ciertos grupos que no pasa nada. Y eso ha llevado a muchísimas mujeres a negar su duelo o a vivirlo solas, porque entonces se sienten juzgadas y dicen, me duele haber abortado, pasé por esto, pero la realidad es que cada mujer es distinta. Entonces, lo primero es buscar ayuda si uno empieza a sentir estos cambios, si tiene estos problemas psicológicos y quitar un poco esta narrativa de que no debes sentir nada claro, por haber abortado, porque si eres mujer y eres libre, entonces, oye, tu cuerpo tiene reacciones, como le acabamos de hablar, que tú no decides. Totalmente. Hace unos días, cuando justamente hablamos de este tema, licenciada, también platicamos un poco de los estados de la República donde hay mayor incidencia de abortos con violencia extrema contra las mujeres, de abortos forzados y veíamos que son muy distintos. No solamente son ciertas regiones del país. Así es. Cuéntame. Mira, llama mucho la atención que tenemos tanto Chiapas, que es vulnerable en temas económicos y demás, el caso que ya platicamos, pero también tenemos a Quintana Roo, ¿no? Que es un estado en el, sí, claro, y donde tenemos pues contrastes muy altos, porque son zonas de mucho turismo, donde hay también acceso a muchos lujos, etcétera, pero también hay algunas zonas que son totalmente marginadas, ¿no? En el estado. Ahí podemos ver que hay mayor incidencia, pero incluso en otros estados del norte del país, ¿no? Como Sonora, hemos visto que se dan estos delitos y que a veces la salida es tan fácil como el expediente que platicamos en la otra ocasión, en la que solo pagando 1,000 pesos por un acuerdo reparatorio, la persona se vio libre de la cárcel por haber hecho abortar una mujer a otra mujer. Y ahí también tendremos que poner mucha atención, licenciada, en las penas por las cuales, o a las cuales se les aplica a estas personas que lamentablemente cometen este delito del aborto forzado. Porque si son penas muy endebles o muy fáciles de pagar, pues evidentemente ellos pueden pagar, como tú decías, estos 1,000 pesos que se dio este caso en Sonora y regresar a sus comunidades y seguir violentando a las mujeres. Así es, pero imagínate, ahorita ya no hablamos de la gravedad de las penas, sino incluso de quitarlo por completo. O sea, que ese es el gran peligro que por esta narrativa que hemos tenido de aborto sí, aborto no, olvidando. Y estamos vulnerando a otras mujeres, claro, a otras menores. Y sobre todo a las que menos tienen la oportunidad de hablar, de defenderse, o que incluso ni siquiera saben que es un delito, que alguien te lleve a abortar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sí, las penas, pero también algo que tenemos que ver es que en estos expedientes, por ejemplo, que platicábamos, el de 23 años, esta condena se logra en Chiapas, pero porque hay otros delitos acompañados. Como abogados luego tenemos una terminología, ¿no? Y decimos concurso de delitos. ¿Qué significa esto? Que una mujer ha sido vulnerada de todas las formas que te puedas imaginar. Qué fuerte. ¿No? O sea, hay
más de una conducta. Cuando hablamos de aborto, suele ser una conducta. Cuando es aborto forzado, todo lo que hemos platicado, Claro. violación, violencia psicológica, emocional, etcétera, ¿no? Y que aparte de las repercusiones psicológicas, tiene estas repercusiones físicas. Las mujeres pueden morir de infecciones, de hemorragia o quedar estériles. Y en ese sentido, licenciada, ¿qué evidencia la sentencia que pues ustedes han recopilado justamente a través de una que nos explica un poquito la gravedad de este asunto en el país? Y pues lo que evidencia primero es que esta violencia es extrema. Claro. Porque violencia puede ser desde un grito, manipulación, pero aquí estamos hablando de casos totalmente drásticos, en donde la mujer... Con la vida del producto y de la misma mujer. Exacto, y donde la mujer sufre cosas inimaginables, Claro. ¿no? Que son menores de edad, ¿no? La mayoría de ellas, sí, ¿verdad? Que los hombres son quienes más cometen este delito y que hay que poner muchísima atención al núcleo familiar. Claro. Tristemente, vemos que son personas muy cercanas las que suelen pues abusar de estas mujeres y luego llevarlas a abortar. Totalmente. Ahí tocaste un punto muy importante, poner mucha atención en el núcleo familiar, porque gran parte de pues estos delitos, de estas violaciones, de estas violencias contra las mujeres, contra los menores, contra las pequeñitas y los pequeñitos, se dan en un entorno familiar donde está pues en constante comunicación o en constante vida literalmente con los tíos o con los abuelos tal vez, o evidentemente con un padrastro o con un papá que en primera instancia no debería de dañar ni de violentar pues a sus propios hijos, como sucedió en Chiapas, por ejemplo. Mira, yo creo que actualmente tenemos muchísima información y desinformación sexual, pero no hay una educación clara. Claro. Siguen siendo temas tabú y creemos que con haberles dado esto de anticonceptivos y demás ya basta, envía a los jóvenes y a los adolescentes a tener una vida sexual activa, pero sí falta esta educación desde casa, ¿no? Romper estos tabúes y también ser muy enfáticos en que si tú eres un niño, una niña desde pequeña, decirte qué partes de tu cuerpo son privadas, quién sí puede tocarlas, quién no. Hablar de lo que es el consentimiento, porque ya sabes, está muy normalizado desde, esto tío, dale un beso, ¿no? Claro. Y ya muchas ahorita veces las obligamos. Exacto, cuando es, si ella no quiere por algo, no quiere, porque les estamos enseñando que su cuerpo entonces es decisión de alguien más y que por agradar a otra persona tienen que realizar estos actos, ¿no? Entonces, así como el violentador no comienza con actos extremos, la víctima tampoco suele comenzar de la nada, sino que poco a poco se va formando esta mentalidad en el hogar, de ser dominado o de dominar. Y de saber a lo mejor que esto es normal, que si mi papá o mi tío o mi abuelo pues me violenta o me viola, es normal y no puedo decir nada, porque también existe mucho miedo a la denuncia. Y ahí te quiero preguntar, licenciada, ¿quiénes son las que denuncian estos delitos, sobre todo el aborto forzado? Si hay mujeres que van a los ministerios públicos y lo denuncian, o cómo sucede pues que hoy nos estemos enterando de que hay muchísimas denuncias, muchísimas carpetas de investigación abiertas, sobre todo en los últimos años. Mira, la verdad es que suele ser variado. En realidad sí hay mujeres que denuncian, pero suelen ser mujeres que tienen una red de apoyo y que alguien las acompaña. Cuando tú estás en soledad es muy difícil tener el valor, sobre todo porque en el sistema todavía no tenemos la humanidad necesaria para no volver a victimar a las personas cuando llegan a denunciar este tipo de delitos, ¿no? Muchas veces ni siquiera te lo creen. Claro, o sea, y basta con ver las instalaciones de donde vas a denunciar para que te dé una depresión tremenda y aparte no te saben tratar, o sea, a lo mejor pones un pie y te gana el miedo o la mala cara de quien te recibe, o sea, son factores que a veces el derecho pasa por alto, pero que son muy reales y que hacen que una víctima se atreva a denunciar o no, o a que se arrepienta. En ese momento diga, pues, donde se supone que me van a escuchar, ni me están prestando atención, me están haciendo esperar horas y horas, y me voy. Claro, ahí hay otro punto importante y una área de oportunidad importante para los ministerios públicos cuando atienden justamente a estas pequeñitas o a estas mujeres que vienen pues de haber sido víctimas de varios delitos. Sí, y sobre todo yo creo que aquí algo que nos da esperanza es que cada vez hay más mujeres en el sistema preparándose,
¿no? Y que podemos ser más empáticas. Yo no digo que el hombre no pueda ser empático, pero sí es una realidad que entre mujeres, exacto, podemos entender lo que otra está pasando. Total. Entonces, eso a mí me da una esperanza y también que actualmente se está apostando mucho a la mujer. Parece un tema aislado, pero el que tengamos una presidenta mujer dice muchísimo de la sociedad, ¿no? Y quieras que no, va enfocando esta narrativa de que la mujer también puede decidir, que la mujer también puede dirigir. Y yo creo que eso nos da una esperanza en el futuro de tener tanto la atención desde el hospital hasta el Ministerio Público, como este valor en casa. Porque como dices tú, muchas veces son sistemas familiares en donde esto se ha repetido. Sí. Y creemos, o se nos hace muy fácil juzgar, ¿no? De que como la madre no dijo nada, como... Pero es que es una mentalidad que viene desde mucho antes y que se sigue repitiendo con cada generación. Claro. Y es que justamente muchos de las familias mexicanas, como tú bien decías, licenciada, repetimos patrones. Y entonces, si a mi mamá la violentaron, yo voy a creer que esto es normal y que el amor de pareja se vive así. Y si yo, lamentablemente, mi padre o mi padrastro me ha violentado y voy y lo acuso, porque así es como se dice en el entorno familiar, lo acuso con mi mamá o con mi abuelita, pues a lo mejor no me van a creer y a lo mejor van a pensar que yo estoy inventándome las cosas. Y ahí también te quiero preguntar, ¿es importante empezar a reeducar con ciertos valores que incluso pues se han perdido en esta educación pues ya dentro de un entorno digital a nuestros pequeños? Sí, totalmente. Es que mira, cuando hablamos de la educación que se da en el hogar, tristemente hoy los factores económicos también condicionan a que ya ni el padre ni la madre suelen estar el tiempo necesario para la formación de los hijos en casa, ¿no? Entonces esto pues deja a los niños y a las niñas como un poco a la deriva. Claro. Y se refugian tanto ahora en las redes sociales y con la cantidad de información que hay y que puede ser información engañosa, que manipula, que es subliminal, ¿no? Entonces, si no se presta mucha atención a estos valores en casa, es muy fácil que ellos pues acudan a informarse en otras fuentes y que no sabemos cuál es el contenido, quién lo revisa o que incluso se puedan radicalizar en ciertos grupos, porque cuando tú no tienes una identidad propia, llega alguien y te ofrece pertenecer a algo como y lo primero ahora, ¿no? Exacto, o sea, que es un fenómeno que estamos viendo que aquí en México ya, o sea, está en el alza, claro, ¿no? Totalmente. Entonces, o como el tema de los incels, ¿no? Que vimos el año pasado, este triste ataque en la UNAM, porque sí, son refugios en comunidades que se van creando cuando en el hogar falta, pues, este cuidado y esta atención, esta falta de identidad. Totalmente. Licenciada, ¿qué dice la ley en estos momentos? Porque hemos hablado mucho de que urge mantener el delito de aborto dentro del Código Penal, pero en estos momentos, ¿qué dice la ley? Porque entendemos también que muchos estados de la República Mexicana pues han ya despenalizado el aborto. Mira, actualmente la ley sigue teniendo el aborto forzado en todos los estados, contemplado y penalizado. En lo que se refiere al aborto autoprocurado, es cierto, en la mayoría de los estados se ha ido introduciendo poco a poco un límite en el que es permitido que la mujer realice. Hasta 13 semanas, ¿no? Exactamente. Aunque bueno, hay algunas excepciones donde te dicen que si no fuiste formalmente notificada o se te negó el aborto, tristemente ya no habla de una restricción de semanas. ¿Qué? Entonces hay un espacio jurídico que está un poco indeterminado, ¿no? Esperemos que pronto se resuelva estos temas, porque si no ya estamos hablando de algo más deshumanizante, que es cuando ya el feto está totalmente formado. Y que puedas abortar sin ninguna, pues incluso limitación legal en el momento que tú lo decidas. Sí, así es, porque los abogados somos especialistas en tomar cualquier resquicio legal, Me imagino, ¿no? claro. Para defender. Entonces, aquí el tema es que el legislador se tome muy en serio todo lo que es la salud reproductiva de la mujer, ¿no? Y que diga, hey, antes de lanzar una norma, antes de hacer una reforma, lo que tenemos que analizar son todas las posibilidades y cuáles son las variables que se pueden dar. Porque, ¿sabes, Blanca? De verdad es muy importante y yo te agradezco aquí el espacio. Esta es tu casa. Muchas gracias, porque no se suele hablar de esto y es muy importante decirle a las mujeres, es que por muy que hoy se pueda abortar en el país sin alguna consecuencia penal, si tú quieres traer
ese niño al mundo. O sea, niña, es tu decisión y nadie puede forzarte. Y ahora también hay que hablar de los tipos de violencia, Claro, porque forzarte no es simplemente apuntarte con un arma, justo. sino también a nivel psicológico, ¿no? Muy Justo, justo. fuerte. Qué importante esto que dices, licenciada, porque pues nosotros cuando nos referimos al aborto forzado pensamos que a lo mejor pues la lleva tal vez del brazo a una clínica para que aborte o pues contra su voluntad le mete las pastillas para que las ingiera, pero hay otro tipo de violencia, incluso la psicológica, donde yo me imagino que te empiezan a manipular de tal forma que tú digas, bueno, pues sí, es lo mejor que me puede pasar, vamos y abortemos. Y sobre todo también las amenazas. Claro, por ¿No? supuesto. O sea, a veces desde fuerza nos hace muy fácil decir como, ay, pero ¿por qué tenías miedo? Pero no entendemos que una víctima y que ha crecido en ese entorno la mayoría de las veces, o sea, su cerebro está atravesando por un momento en el cual no ve otra salida más que hacerle caso a este ser humano. Sí, Y totalmente. ni siquiera de buena voluntad, sino por el miedo. De O que algo sea, pueda pasar después. exacto. Claro. Nosotros justo podemos ver que sin importar el desarrollo tecnológico, Ujú. nuestros cerebros siguen respondiendo a emociones muy básicas y una de ellas es el miedo, Sí, es cierto. ¿no? Entonces hay que darnos cuenta que además, estando aisladas, no tenemos a alguien que nos esté diciendo, hey, hay otra posibilidad, aquí hay alguna organización que te puede apoyar. Por eso también en una, más allá de hablar del aborto forzado, hablamos tanto de la educación desde el hogar, Qué importante. ¿no? Como de la salud reproductiva de las mujeres, porque sí es muy importante que hoy en día hablemos de quienes sí quieren ser madres Claro, y de cómo podemos ayudarlas para que esta maternidad se lleve a cabo en plenitud. totalmente. Licenciada, por último quiero preguntarle, ¿hay limitaciones en las cifras oficiales sobre el aborto forzado? Mira, la verdad es que sí. Ahorita tenemos el problema de que el INAI Ujú. pues ha pasado a la historia un poco. Ujú. También las fiscalías no suelen pues darle información tan abiertamente, ¿no? Claro. Cuesta mucho, la verdad. Los datos sensibles se ven un poco suprimidos. Ujú. Hay opacidad por parte de la autoridad y sobre todo la clasificación, porque Eso, claro. mira, por ejemplo, en el año pasado tuvimos 370 expedientes de aborto. Ahora, diferenciar aborto de aborto forzado y las modalidades, pues es otra tarea y que también depende muchísimo del servidor público que esté ahí. Entonces, yo creo que sí, lo importante es recordar que esta es una situación que se sigue dando y es algo que la mujer tiene que entender, que ella es libre de tener a su hijo o a su hija sin importar las condiciones en las cuales esta vida se gestó. Totalmente, y que está justamente tipificado en la ley el delito de aborto forzado y que si en algún momento tú pues te ves justamente forzada a terminar con tu embarazo, esto es un delito y lo puedes ir a denunciar. Claro, totalmente, y es por lo que hoy hablamos de esto, porque queremos que siga siendo un delito. Sí, claro. O sea, si nosotros lo quitamos del Código Penal, lo que estamos Tenemos haciendo indefensas a es muchas decirles, mujeres. claro, y no va a haber ninguna consecuencia. Totalmente. O sea, entonces hay que no abandonar la lucha por los derechos de ciertos grupos de mujeres, Claro. pero sí recordar que hay otras que necesitan muchísimo apoyo y que hoy en día no estamos viendo. Totalmente, pues ahí lo tenemos. ¿Dónde podemos consultar todo este análisis y todos estos estudios? Mira, tenemos un reporte que ha elaborado UNA, está disponible en nuestra página. Ahí pueden ver desde las cifras, pueden ver la edad de las personas, los casos emblemáticos que tenemos, los más importantes. Y creo que este reporte les puede ayudar muchísimo. Claro. En lo personal, yo prefiero aquí no dar ciertos datos por respeto Sí, por a la supuesto. sensibilidad también de tu público. Pero quien lo decida puede acudir a este informe que está en la página de UNA y entonces ahí pues ver exactamente la información. Totalmente, pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias por estar Gracias esta a tarde ti. con nosotros, por ayudarnos a entender qué pasa con estas mujeres que lamentablemente son pues forzadas a abortar y que, ojo, esto sí es un delito y justamente como lo decía la licenciada Paulina Hernández Torruco, esto sí se debe denunciar porque es el cúmulo de muchas violencias que incluso pues las mujeres tal vez fueron víctimas mucho tiempo antes de llegar a este delito del aborto forzado. Gracias, licenciada, por estar Gracias a esta ti. tarde con nosotros y por visibilizar este asunto tan importante que muchas de nosotras no los traemos en el radar. Solamente entendemos que el aborto, bueno, sí es legal en ciertos estados del país, pero el aborto forzado, ese sí
sigue todavía en la legislación y justamente en la Constitución. Y gracias a ti, Gracias por Blanca. estar esta tarde con nosotros. Y con esto vamos rápidamente a una breve pausa. Yo soy Blanca Becerril. Este Reporte H, no se vaya, que yo vuelvo con más. Pedimos su apoyo para